Vamos con nuestra primera invitada. Nos acompaña vía telemática la doctora Carla Álvarez, investigadora, docente universitaria y especialista en seguridad. Qué gusto saludarle, doctora. Buenos días. Bienvenida. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. En las últimas horas, el presidente ha vuelto a proponer una reforma parcial a la Constitución, esta vez para fortalecer, dice, la prisión preventiva. No obstante, el país continúa desangrándose. Esta mañana hubo un nuevo ataque criminal en la ciudad de Guayaquil. Anoche pasó algo parecido en la provincia de Manabí. En la capital de la República también han ocurrido hechos violentos, el lamentable hallazgo de una mujer con sus 2 hijas muertas dentro de su vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Enero cerró con más de 700 homicidios y no hallamos una salida a esta situación de inseguridad. Y en medio de este contexto vivimos una campaña electoral donde también se hacen ofrecimientos en materia de seguridad, y este último que le digo, la propuesta que hace el presidente candidato sobre la prisión preventiva. ¿Servirá de algo esta propuesta en caso de que se llegue a tratar vía Corte Constitucional, luego Asamblea Nacional, etcétera? ¿Servirá de algo para detener este derramamiento de sangre continuo que vive el país? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia, Alexis y a toda la audiencia, un saludo. Bueno, estamos viviendo un periodo en el que estamos tomando, o el presidente está tomando todas las decisiones coyunturales que le favorezcan, que favorezca su imagen, que favorezca, sí, esta presencia o estar en la política donde se muestra un mandante que está tomando decisiones serias, decisiones firmes, y esto frente a una población que está aterrorizada por todas las cosas que pasan. Cada día la gravedad de los hechos de violencia que vivimos, pues nos hacen estar en un estado de terror, aterrorizados, ¿no? Frente a esto, cualquier medida para un sector de la población, cualquier medida que se tome para endurecer eh, los castigos, las sanciones contra los supuestos criminales, pues va a ser bien vista y bien aceptada. Esto no significa que las medidas que se tomen estén planificadas, tengan un orden o correspondan a objetivos o a medidas estratégicas. Creo que no es así. Y esto de la prisión preventiva es una de estas cosas más, ¿no? Es una medida que nos hace pensar que el, los criminales no van a tener una salida pronta del sistema carcelario, del sistema judicial. Nos hace pensar que es posible con esta medida detener la puerta giratoria, esta puerta giratoria mediante la cual la policía prende a alguien, entra al sistema de justicia, va a la cárcel y sale en breve tiempo de ahí. Entonces, esto que nos hace sentir impunidad, que nos hace sentir que no se están tomando las medidas adecuadas, parece revertirse con estos anuncios de que vamos a eliminar la prisión preventiva, pero no es así. Para que funcione adecuadamente la prisión preventiva, cualquier otro mecanismo enfocado a fortalecer la justicia, es necesario que haya toda una reforma judicial. No podemos pensar que con una sola medida la situación en el sistema judicial va a cambiar. No, o sea, no, esto no es posible. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema judicial que está muy corrupto, ¿no? Necesitamos una depuración del sistema judicial, necesitamos que trabajen en conjunto la justicia, la policía, las Fuerzas Armadas, para que efectivamente se detenga esta puerta giratoria, pero también velando por los derechos de las personas, aún las que infringen delitos. Y es necesario también que las personas tengan juicios, tengan procesos judiciales adecuados. Necesitamos que la mano dura del gobierno esté concentrada en la aplicación adecuada de la ley, que eso es una cosa que no pasa. Con la prisión preventiva no vamos a mejorar ni vamos a aumentar el número de sentencias por delitos graves. Esto hace falta todavía mucho por hacer en el país para que la mayor cantidad de delitos se sancionen a tiempo, para que haya una investigación adecuada. Se necesita un fortalecimiento de la fiscalía, una fiscalía que actúe con una agenda adecuada, técnica, que se mida, que rinda cuentas, que no esté politizada. Bueno,
Necesitamos muchas cosas para que las medidas funcionen. Con una golondrina no hace verano, esto es lo que dice la jerga popular, pero es un dicho sabio también. Una sola medida no puede alterar los resultados de lo que estamos viviendo. Necesitamos reformas más profundas y eso no estamos viendo ahora. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, qué gusto saludarle. En las Hola, últimas Alex. horas, así como ha hecho este anuncio de presentar una reforma parcial a la Constitución para reforzar este asunto de la prisión preventiva, el presidente ha decidido militarizar puertos y fronteras. Ayer las Fuerzas Armadas posteaban fotografías de un grupo de militares en el puente de Rumichaca. El problema es que hacia el año pasado se identificaron 70 pasos irregulares en la frontera norte. Entonces, ¿de qué sirve controlar militarmente el puente de Rumichaca, que es por donde pasa cualquier ciudadano común y corriente de forma legal, si tenemos 70 pasos irregulares que no están vigilados ni son controlados? Bueno, yo identifico que el gobierno está tomando un conjunto de medidas que podría, desde mi punto de vista, se podrían caracterizar o denominar como histriónicas, Ujú. digamos. Es espectacular ver a los policías en este paso y esto es lo que la gente ve. Pero los otros pasos clandestinos que están en la frontera norte, en la frontera sur, no están no están militarizados, no están mínimamente cuidados. Toda la frontera amazónica que tenemos, por donde hay libre tránsito de drogas, de armas, de grupos irregulares, esto tampoco ocurre. Eh, Estamos como sin todas las capacidades necesarias, institucionales y de la fuerza pública para blindar nuestras fronteras. Y es una medida que en términos del contexto electoral no veo que dé los suficientes resultados. Pensaría que es necesario fortalecer las fronteras y los puertos en el contexto de la cotidianidad, Ujú, ¿sí? Porque es fuera del contexto electoral, además, ujú. donde se trafica la droga, donde se trafican las armas, donde se trafican las Y personas. sobre Es en todo el en día los a día, ¿no? puertos, y sobre todo en los puertos, que el presidente desde que fue candidato la vez anterior ofrecía que iba a reforzar y lo hace ahora por la campaña, por el cierre de la campaña electoral. Exacto, y las actividades criminales no están muy alejadas del calendario electoral. No es un calendario que guíe sus actividades, necesitamos más acciones en la cotidianidad. Pero vemos que hay esta dimensión histriónica de la política de seguridad que es cuestionable porque es la politización extrema de las medidas de la política pública, pero también hay otras medidas, por ejemplo, la declaración del Tren de Aragua como grupo terrorista. Ujú. Esta es una declaración reciente que, bueno, no vamos a salir en defensa del Tren de Aragua, ni mucho menos. Sabemos que es un grupo que tiene mucho potencial, que está presente en muchos países, pero también sabemos que no hay evidencia certera de su presencia en el Ecuador. Eh, Ujú. aunque, aunque ha extendido sus tentáculos a muchos países en el Ecuador, no hay esta evidencia concreta. Por tanto, la declaratoria de grupo terrorista del Tren de Aragua podría ser una medida preventiva, sí, en el mejor de los casos, pero no es una medida contundente o que va a cambiar el direccionamiento o el rumbo o las condiciones de inseguridad que viven los ecuatorianos. Son medidas que hacen ver o que dan una imagen de un gobierno fuerte que toma decisiones, que está comprometido y esta imagen se vende a través de despliegues histriónicos o de declaraciones histriónicas que podrían no tener ningún impacto. Doctora, por otro lado, hemos visto cómo militares han sido desplegados a diferentes zonas del país donde se han registrado incrementos en diferentes delitos, pero pese a esa intervención, esa situación no ha variado mucho, es decir, los delitos y los crímenes continúan dándose justo en las zonas donde el bloque de seguridad ha intervenido, y un ejemplo de ello es Durán, Manta, por ejemplo, Machala, otro ejemplo, donde la situación continúa sin mayor cambio. Y al parecer el número de efectivos que tienen los militares ya resulta corto, tal es así que se ha llamado a un grupo de reservistas para que custodien los recintos electorales. ¿Están capacitados los reservistas? ¿Están actualizados lo suficientemente a la coyuntura que tenemos ahora como para poder garantizar la seguridad en un momento tan complicado como el que ve el país en materia electoral? A ver,
Creo que este es un momento donde podemos palpar con toda seguridad que las políticas de mano dura son altamente costosas y no son necesariamente tan efectivas. No hay una relación positiva entre el costo y la efectividad. em, y utilizar a las Fuerzas Armadas en cada una de las acciones o en cada una de las medidas que toma el gobierno resulta altamente costoso y lo que vimos, por ejemplo, en la situación de las cárceles, la presencia de los militares en las cárceles, es que las Fuerzas Armadas no tenían necesariamente un guión, lo que yo llamo un guión, ¿no? Es un plan de acción para intervenir y reducir la violencia carcelaria y ordenar las cárceles. Esto no pasó, si bien vimos una reducción de las masacres, también vimos que empezaron las vulneraciones de las personas privadas de la libertad por parte de las Fuerzas Armadas. Ujú. Entonces, lo que va a pasar ahora convocando a los reservistas es posiblemente lo mismo, ¿no? Tenemos más gente en determinados lugares, más gente en una supuesta acción o en un supuesto operativo para vigilar un determinado territorio, pero esto no necesariamente significa que tengan la capacidad porque no corresponde a un plan, son respuestas o son medidas inmediatas. Entonces, lo que estamos haciendo es llenar de militares los lugares sin que hayan otras medidas que deberían necesariamente acompañar a la acción militar o la acción de mano dura, como es, por ejemplo, el caso de la justicia. Necesitamos que haya un sistema de justicia que esté depurado, que sea efectivo, necesitamos que cuente con más recursos y mientras eso no ocurra, lo que vamos a hacer es que tenemos más militares aprendiendo gente, si se reforma la Constitución, en el peor de los casos, pues se reduce la prisión preventiva, tenemos más gente en las cárceles, hay más hacinamiento, pero no hay una reforma en las cárceles, entonces seguimos fortaleciendo la escuela del crimen, como se le ha llamado al sistema penitenciario ecuatoriano, y vamos a tener más gente que engrose las filas de las bandas criminales con mejores conocimientos y vamos a empeorar la situación y no tendremos resultados concretos. Creo que es necesario que la política de seguridad se mire de largo plazo, se mire de una manera integral y no necesariamente todas las medidas que se han tomado son malas. No, esta no es una crítica porque sí, este es un cuestionamiento a la falta de integralidad o a la falta de perspectiva integral de las políticas de seguridad. Es necesario ver que la seguridad es un campo muy delicado de acción donde las decisiones que se toman, a veces por mínimas que parezcan, pueden tener efectos muy sustanciales. Ya vimos, por ejemplo, la reducción del Ministerio de Derechos y Justicia, la reducción del SNAI a su mínima expresión, pues desembocó en una crisis tremenda carcelaria. Ahora también vamos a ver que estas decisiones de reducción de la prisión preventiva, de exceso de uso de las fuerzas militares en las campañas de seguridad, pues no trae los resultados que necesitamos porque no hay un plan, no hay un esquema, no hay una política pública de seguridad, sino que las acciones se toman en función del contexto, de la coyuntura y de la imagen presidencial que ahora está compitiendo en las elecciones. Uh-huh. Estas medidas últimas sobre todo, ¿no? Por ejemplo, el militarizar puertos y fronteras, que es algo que debió pasar desde un inicio cuando se declaró el famoso conflicto armado interno, ¿no? Es una cosa increíble. Así como, por ejemplo, declarar al Tren de Aragua como grupo terrorista inmediatamente después de que Washington lo hiciera. Son medidas, coincidiendo con usted, doctora, grandilocuentes que buscan un efecto en esta campaña electoral, ¿no? Eso está clarísimo. Y estas medidas no solo que ocurren después, en medio de una campaña electoral, sino después de haber vivido el arranque de año más violento de nuestra historia. 750 y pico de asesinatos en apenas un mes, el mes de enero. Y los datos están ahí, o sea, el presidente y su gobierno nos puede decir lo que sea a través de la publicidad, que es además una publicidad súper invasiva, que esté en las redes, que esté en los medios, que esté en las carreteras con vallas. Pero la realidad es otra, la realidad es que en enero del 2025 tuvimos más de 750 muertes violentas. Y ante eso, ¿qué es lo que está haciendo el Estado?
El Estado está en campaña, el gobierno está en una campaña electoral. Esta es la prioridad, esto es innegable. Tenemos que las acciones que se tomen, las medidas, las decisiones están enmarcadas dentro de una lógica con el objetivo de ganar votos y de hacerse con la presidencia un periodo más. Esto es lo que, como este es el efecto más evidente que podemos tener, porque como he dicho, no hay una política concreta, no hay unas medidas concretas que sean evaluables, que se puedan medir. Lo que hay es una imagen, o hay la intención de fortalecer la imagen del presidente como un gobernante que efectivamente se preocupa por la seguridad y claro, tiene un golpe de efecto ver a militares en los puertos, ver a los militares en las calles, etcétera. Aunque en este punto debo decir, Alexis, que no concuerdo en que debían militarizarse los puertos desde el inicio. Creo que es necesario pensar que la tecnología puede funcionar también para el control de las salidas del país por tierra, por aire, por mar, para evitar el tráfico de drogas. Esto es una cosa que la tecnología puede ser muchísimo menos costosa y puede tener un impacto muchísimo mayor y podríamos tener a los militares haciendo otras cosas. También es necesario pensar que la política de seguridad del Ecuador, si bien la dimensión más importante, porque la inseguridad más rampante que vemos está al interior del país, pero igual es necesario que venga acompañada de una política exterior. Sí, necesitamos una política exterior de drogas, necesitamos otra vez poner sobre la mesa la idea de la corresponsabilidad entre los mercados de consumo y los mercados de producción y los mercados de tránsito, que es el caso del Ecuador. Necesitamos sumarnos a las iniciativas internacionales que demandan de México, de Estados Unidos, perdón, que demandan de Estados Unidos un mayor control del tráfico de armas, así como lo está haciendo México y como se han sumado otros países del Caribe. Necesitamos pensar también en cómo reducir el lavado de dinero, cómo seguir el rastro del dinero en los paraísos fiscales y también dentro del mismo territorio ecuatoriano. Y necesitamos mejorar el sistema de sanción. Es decir, los militares, por más que tengan una labor que aunque a veces cuestionable, también a veces loable, es necesario que pensar que los militares no son suficientes, no son el único recurso que tenemos a la mano. Hay que pensar en otras estrategias, ser más creativos, porque si no, no vamos a resolver este problema. Necesitamos mejorar también los índices de judicialización de las muertes violentas. Este es un saldo y una deuda que tenemos en el país. No todos los asesinatos, no todos los sicariatos han sido sentenciados adecuadamente y aún así estamos planteando la reducción de la prisión preventiva, que es una medida que no va a tener efectos contundentes. Entonces, bueno, es necesario pensar en una integralidad de la seguridad. Eso no se está pensando porque estamos en campaña electoral con un candidato presidente. Esperemos que los políticos que tomen las decisiones en el próximo periodo presidencial pues tengan una visión como más de largo plazo, más seria de lo que es el manejo de la seguridad. Uh-huh. Doctora, la intervención tanto de policía como Fuerzas Armadas en algunos casos ha dado resultados, en otros, en la mayoría evidentemente no, por las cifras lo muestran así, pero ha derivado también en violaciones a los derechos humanos. Ya sabemos lo que ocurrió con los 4 chicos en el sector de las Malvinas en la ciudad de Guayaquil y en estos últimos días se ha hecho otra denuncia respecto de la muerte de un chico de 14 años también después de un operativo combinado entre policías y militares. Las organizaciones de los derechos humanos así lo han dado a conocer y el país ha sido observado precisamente ya por abusos de derechos humanos en cuanto a la intervención en el marco del conflicto armado interno que vive el país. Con este cambio, no sé si habrá o no cambio de gobierno, pero esta modalidad de mantener al país en un conflicto armado interno puede extenderse mucho tiempo más, o quien asuma el nuevo gobierno debería revisar esta medida y estas continuas renovaciones de estado de excepción que no han servido para mejorar la situación de inseguridad que vive el país. Es que es justamente esta excepcionalidad y este excesivo recurso a la fuerza militar lo que nos tiene en estas circunstancias de vulneración de derechos, ¿no?
los casos de los chicos de las Malvinas, el caso reciente del chico de 14 años, no son los únicos casos. Hay otros, se han denunciado, hay reportajes de prensa, hay movilizaciones en torno a estas denuncias, hay familias que han perdido a sus hijos. Y también tenemos vulneraciones de los derechos dentro del sistema carcelario, que eso ya lo mencioné, pero el punto es que el excesivo descanso o la excesiva confianza en que las fuerzas militares lo pueden resolver todo, pues nos trae estos problemas. Esto tampoco es ninguna novedad, no solo pasa en el Ecuador, no por esto es menos grave, pero lo que quiero decir es que cuando confiamos únicamente en la capacidad de la fuerza militar, necesitamos también eximirles de algunas responsabilidades para que cumplan su función, y eso es lo que está haciendo el gobierno. Me parece que está descansando demasiado en las responsabilidades que les da a las Fuerzas Armadas, que además no tienen un liderazgo contundente en el Ministerio de Defensa, ¿no? El ministro de Defensa es una figura que es muy nueva en el campo, es un outsider de la política de seguridad y de defensa, y además es una persona que tampoco ha tenido como un liderazgo contundente en la acción de las Fuerzas Armadas. Más bien, lo que se ha visto es que las Fuerzas Armadas han tenido un protagonismo mayor que el del ministerio, y en este protagonismo pues se cometen excesos, ¿no? En este accionar se cometen excesos, sobre todo cuando no hay una línea política clara y cuando la única salida para la inseguridad que tenemos es confiar en los militares. Ese es un gravísimo problema. Pensaría que en el siguiente periodo presidencial, gane quien gane, debe haber como un proceso justo y adecuado para que haya sanción a los responsables de lo que ha pasado, ¿no? Recordemos que también tenemos el caso de Aidita Ati, ¿no? Que es un caso como muy doloroso, y tiene que haber responsables por lo que está pasando, si no vamos a vivir en un estado de impunidad. Un poco ya lo estamos viendo, no es poco, es más de lo que deberíamos estar viviendo los ecuatorianos. Hay un estado donde no se están respetando las reglas, y creería que por el bien del país, por la estabilidad política en el siguiente periodo, es necesario recuperar esta senda de respeto a las normas. Ahora, es un desafío enorme que tiene el Ecuador, viendo el contexto internacional que estamos atestiguando en este momento, porque estamos viendo un contexto internacional donde el líder de la principal potencia tampoco respeta las normas, y eso tiende a generar un efecto imitativo, y ya lo estamos viendo en el Ecuador, ¿no? Hay esa cierta imitación del no respeto a las normas, del seguimiento de una política a veces un poco irracional y con muchos tintes racistas, y poco pragmática, poco programática y con deficientes resultados. La lucha contra el narcotráfico, entendida como la pensó y la planificó los Estados Unidos desde el gobierno de Ronald Reagan, y que se ha ido repitiendo consuetudinariamente hasta hoy, debe ser analizada, debe ser repensada. A propósito de lo que decía durante el Consejo de Gobierno nuevamente Gustavo Petro, que más allá de la polémica que ha generado ese formato de transmisión en vivo del Consejo de Ministros, ¿no?, del presidente Petro, puso varios temas sobre el debate nuevamente, y uno de los temas muy importantes fue justamente el de la legalización de la droga y de la cocaína, y él decía que la cocaína es vista como tal porque se la produce en Sudamérica. Si se la haría como el whisky o en Estados Unidos o en Escocia, no tendría tantas restricciones, más o menos algo así, dijo Petro, quien considera que este es un problema que debe ser ya en serio tratado más como un asunto de salud pública, y en eso, por ejemplo, Estados Unidos tiene una deuda no con el mundo, sino con sus propios ciudadanos, que es no tratar los asuntos relacionados con las adicciones, siendo uno de los principales consumidores de cocaína. Esta lucha contra la droga y el narcotráfico tiene que ser enfocada desde otro punto de vista y con otro tipo de acciones, que no sea solo pensar la militarización o la securitización. Totalmente. Esto es un debate que me parece muy antiguo, por momentos me parece un poco cansón incluso, pero es necesario tenerlo porque no ha permeado la opinión pública a nivel nacional e internacional. El sistema de regulación de drogas actualmente es un sistema geopolítico, es un sistema que penaliza excesivamente a los países productores,
que no piensa o que no asume responsabilidades sobre los consumidores. Hoy por hoy tenemos una lucha terrible en contra del narcotráfico por parte de los países sudamericanos, especialmente de la región andina. Tenemos unos lineamientos de política y una estigmatización muy fuerte por parte de los Estados Unidos hacia lo que es Sudamérica y Latinoamérica en general. Sin embargo, hay poca responsabilidad por parte de Estados Unidos sobre el tratamiento y el trato justo que deberían tener sus consumidores, ¿no? No hay una política seria de salud pública y yo pienso frente a todas las acciones que se están tomando para reducir supuestamente el narcotráfico y la migración también hacia Estados Unidos. Bueno, ¿cuál es la contraparte o cuál es la responsabilidad que asumen los Estados Unidos para reducir el consumo de sustancias de todo tipo en esta sociedad? Creo que cualquier reflexión medianamente sensata debería plantear y poner sobre la mesa qué pasa en la sociedad norteamericana para que hayan estos niveles de consumo, para que haya estos niveles de adicción que enfrenta la sociedad, que son casi incomparables con el resto del mundo. Este nivel de deterioro social y moral que vive la sociedad norteamericana. ¿Qué pasa ahí? Esta es una pregunta que debería estar circulando en todos los foros de discusión. Sin embargo, pues nos seguimos concentrando en el narcotráfico como si la oferta no obedeciera a una demanda. Sí, estamos saltándonos la primera ley de la economía, que toda oferta responde a una demanda. Es necesario hacer presión para que los países consumidores, y en esto incluyo a Europa también, tomen medidas de política pública, porque solo la reducción de la demanda va a reducir también la oferta, venir en conjunto con otras medidas paliativas. Esto es necesario abordar y por otra parte también es importantísimo abordar el tema de los flujos de armas. ¿Cómo vamos a reducir el narcotráfico si es que no reducimos el flujo de armas producidas en Estados Unidos principalmente? Los últimos estudios muestran que el 90% de las armas que traficadas ilegalmente en México y en el Caribe vienen de los Estados Unidos. Esto quiere decir que la potencia de los grupos narcotraficantes viene de los mismos Estados Unidos, que son y estos grupos son los que los Estados Unidos mismo intenta combatir. Hay una sin razón dentro de las políticas, hay una suerte de medidas y retóricas que son absolutamente absurdas e ilógicas, frente a las cuales es necesario que América Latina pues tome una posición, se enfrente, actúe de manera más coordinada para que podamos tener una agenda de política exterior sensata, pero además que tenga resultados. Si no, esta guerra contra las drogas va a ser una guerra sin fin porque no tiene un objetivo claro, perdón, y tampoco tiene medidas claras y está tomando medidas absurdas, ¿no? Entonces es necesario pensar el problema de las drogas como un problema geopolítico, como un problema de política internacional. Es necesario darle la vuelta a las lógicas y a las retóricas que se han impuesto ahora, que son lógicas obsoletas, que vienen de la época de Reagan y de antes aún, y es necesario pues también abordar los otros problemas como los de salud pública, de consumo y como de los delitos relacionados como son tráfico de armas que he hablado aquí, pero también que están relacionados con el lavado de dinero, con la minería ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es necesario abordar los problemas de tráfico de drogas, de consumo de una manera más integral, con una perspectiva de largo plazo y también con cifras, evaluando lo que ha pasado y lo que se ha hecho, los logros que se ha tenido para poder tomar otras medidas diferentes y replantearnos este problema. Muchísimas gracias, doctora Álvarez. Muy gentil por acompañarnos en este diálogo, muy amable. Gracias, doctora. Un buen día, hasta luego.